tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Pioneras, en donde conocemos la historia de mujeres que han roto esquemas y que han abierto puertas en distintas áreas. Yo soy Yanis Mérida y en esta tarde me encuentro acompañada de mis amigas, las periodistas Claudia Solera. Hola, muchas gracias. Cintia Sánchez. Hola, buenas tardes. Y hoy conoceremos a una mujer de altura. Ella es Viridiana Álvarez. Viridiana Álvarez es una alpinista, conferencista y empresaria con 2 maestrías en Ingeniería y en Desarrollo Empresarial. Recibió el récord Guinness por ser la primera mujer en escalar las 14 montañas de más de 8,000 metros de altura y las 7 cimas más altas de cada continente. La mujer que tenemos aquí sentada tiró los tacones, cerró la oficina y a los 30 años empezó un sueño. Está aquí para recordarnos que todas podemos empezar a la edad que sea y llegar hasta lo más alto. Viri, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos también qué tan fácil o difícil fue llegar al centro de la Ciudad de México. Gracias y bienvenida. Te puedo decir que sí estuvo más complicado que llegar al menos al campo base del Everest. Tiene más factores que tienes que tener cuidado. Muchas gracias. Oye, mira, pareciera que fuiste una niña muy determinada y que para llegar a romper 2 récord Guinness, porque ya tienes 2, ya Yanis nos acaba de decir 1, pero también por velocidad. ¿Desde cuándo te empezaste a plantear metas y desde cuándo empezaste a cubrir objetivos? Porque evidentemente no es que un día llegaste a lo más alto sin algo detrás, ¿no? Sin lo que te estuviera y sin un trabajo preliminar. Y ahí hay muchos factores, ¿no? Y es algo que la verdad me gusta mucho de mi historia y lo comentabas, esta parte de pues iniciar a los 30 años, de verdad que lo hice sin ninguna expectativa o de estar hoy platicando con ustedes sobre las montañas más altas del planeta. Tampoco fui una niña disciplinada en el deporte, o sea, en cuestión como destacando en el deporte. Yo inicio con una carrera de 10 kilómetros a los 28 años. Okay. Y de ahí empiezo el triatlón, la bici de montaña y la montaña se cruza en ese camino, pero definitivamente no fue algo con lo que yo de niña aspiraba y tampoco me creía competente, o sea, no creí jamás que fuera a destacar en algún deporte. Pero, por ejemplo, ¿ahorrabas mucho? Es decir, o ibas muy bien en las materias, o eras excelente en clase, o nada. O sea, o de repente fue una revelación de nada, Dios. Te voy a decir que, yo fui un caos tanto en primaria y en secundaria. Todavía en prepa empecé así como a darme cuenta de la importancia que iba a tener los estudios para mi futuro. Pero te puedo decir que recientemente, hace un par de semanas, entiendo un poquito de esa historia y bueno, en ese momento mi madre no tuvo esta información, que fue un estudio de genética que me hice, de ADN, y ahí me sale la hiperactividad. Okay. Entonces, imagínate, o sea, ya traemos esa genética que es el 60% y la epigenética que es el otro 40%, que es toda la parte cultural donde nacemos, pero definitivamente a mí me costó mucho el tema de la escuela, por ser una niña inquieta, ¿no? No destaqué, no era de las mejores notas por mucho, entonces también esa parte creo que al menos como niñas puedo ser una luz en el camino, decir, ok, claro. Y como padres también, ¿no? En cuestión de decir, no necesariamente nuestros hijos tienen que destacar en la escuela para poder decir que en algún futuro van a poder tener éxito. Fíjate, no tienes 2 maestrías y no sacaste en la escuela, perdón. Sí. No, y lo que estás diciendo que me parece bien importante es que no todos seguimos la misma línea, ¿no? Y que pareciera que en generaciones pasadas era, tienes que estudiar, sacar 10, ser aplicada en la escuela, ¿no? Y que solo eso era el camino hacia el éxito. Sí. Y no siempre es tratar de encontrar en qué es bueno o buena tu hijo, ¿no? Antes en el pasado, ¿no? Ahorita ya están cambiando todas esas cosas. Y tú como que a lo mejor solamente no eras comprendida por esa generación en la que te tocó estudiar, ¿no? Pero la inteligencia la tenías. Es que hay muchos tipos de inteligencia. Y desgraciadamente la inteligencia que
actualmente todavía la inteligencia que se evalúa es la matemática, o sea, no hay otros tipos de inteligencia que si el niño o niña destaca, pues no son tan valorados, o no hay así un esquema escolar donde dice, bueno, entonces tú debes de ir por aquí, y a ti te gustan las matemáticas y la química, sí, tú debes ir por acá, ¿no? Lo A ti que las se hace artes, más en Estados Unidos, ¿no? Que es, eres muy bueno en deportes, entonces te voy a desarrollar desde chiquito en deportes, a ti en matemáticas, a ti en lectura, entonces, ¿no? Sí. Como empezar a enfocarlos mucho más. Entonces a mí me costó mucho esa parte de construir la confianza en mí misma, porque te prometo, desde que llego, o sea, ya estando en carrera, ya era como, ok, ya soy promedio, ¿sabes? Era como, soy promedio. Termino muy bien, o sea, termino ya muy enfocada, ya haciendo lo que me gustaba. Entonces, cuando salgo en el trabajo donde ingreso, que era algo temporal, me daban las becas del 100%. Entonces, por eso que estudio la maestría, yo estudié administración, y como en el trabajo era todo el tema de ingeniería, decía, no entiendo de qué me están hablando, entonces voy a hacer esta maestría. Y decía, pues me va bien, ¿no? A pesar de que no era buena en matemáticas, hoy me va bien. Entonces, ir construyendo esa confianza en mí misma me tomó varios años, y todavía pues, llego al montañismo y vuelve a hacer, ¿no? Vuelve a construir una nueva confianza. ¿Cómo era justo ese ritmo de vida antes de cuando a los 30 das ese gran salto? Me imagino una vida muy de oficina, de ir a la escuela, de cumplir ciertas cosas. ¿Cómo describirías la vida de Viridiana de esa época? Entro a trabajar, y yo entro de coordinadora, entro de lo más bajo que te puedas imaginar, un centro de investigación del área automotriz como parte de la Universidad del TEC de Monterrey. Ok. Entonces yo entro de coordinadora y me tardé alrededor de 4 o 5 años en llegar a ser la directora del centro. Entonces sí yo creo que fue la primera vez que yo vivo el reto de la parte profesional. De escalar. Ajá, entonces, nuevamente, en este estudio de genética me sale esta parte competitiva, y que de verdad ese sí lo he tenido siempre, pero a lo mejor no lo quise al menos sacar en el área profesional hasta mucho después. Sí, empiezas tu carrera a los 30 años, ¿no? Pero la mente la empiezas a entrenar desde antes. O sea, olvídate de esta parte académica y de los 10 y de boleta. ¿Cuáles eran tus miedos? Y que sí tuviste un trabajo previo esos 30 años. ¿Qué miedos enfrentaste? Cuéntanos. ¿Y cómo entrenaste la mente? Que tú has hablado mucho de lo principal es la mentalidad. ¿Cómo sientes que la construiste? Mira, entré a un mundo donde, pues, en su mayoría era de hombres, que era la parte de ingeniería, la parte de autoparte, la parte automotriz. Y desde ahí era como notar esta parte donde, pues, no encajas al 100%, y yo sí fui muy consciente de decir, a ver, pues no importa el género, es qué tan preparado estoy. Entonces era como decir, de aquí, por eso hice la maestría, todo lo que podía tener acceso, que era nuevamente el 100% de becas, todos los fines de semana, toda la área de extensión del TEC de Monterrey, yo tenía acceso. Entonces me metía a todos los cursos que te puedas imaginar, a veces cosas que ni que tenían cosas que ver. Pero hubo una que sí me marcó, que fue el coaching ontológico. Es una rama que está en Chile, se llama New Real Consulting, de Rafael Echeverría, y fue una certificación de 1 año. Y yo quería entrar a dar cursos de coaching. Ya estaba empezando con el tema de liderazgo, el tema de trabajo en equipo, y cuando me topo con eso fue como una maestría, adentrarse en mí, ¿no? O sea, en esta parte de decir, a ver, nuevamente, a ver, ahora sí, ¿cuáles son mis miedos? Todo como, pues sí, un clavado hacia adentro. Y eso yo creo fueron las bases que me dieron para poder estar en la montaña y poder decir, a ver, ¿por qué no ir a las montañas más altas del planeta? Todavía queda que bajar. Vaya que duro. Estoy temblando. Ya sé del sol, pero aún así. Te percibimos también como una mujer súper fuerte, o sea, con esto que estás diciendo. O sea, estar en un área totalmente de hombres, que es automotriz, y también ojalá que nos puedas decir por qué esa área. Bueno, que evidentemente el Bajío empezó a explotar esa área ya desde hace algunas décadas. Entonces, ¿cómo fuiste trabajando esta maestría
interna y esta fortaleza. Y también hablando del coach ontológico, es muy de realizar metas, ¿no? O sea, de darte un clavado, hacer como una inspección interna y sobre eso ir desarrollando metas a corto y mediano plazo. Mira, al trabajo llego de una manera en que viene la primera etapa que vivimos con la influenza, donde yo tenía una beca para irme a China un año, así terminando la carrera. Wow. Viene la influenza, se cancelan las becas, no permiten la entrada de los mexicanos en China y me ofrecen ese trabajo y digo, bueno, por mientras, y ese por mientras duró 7 años. Wow. Pero realmente sí me topé con una parte de reto en la parte profesional y desde ahí sí fue como nuevamente construir esta confianza. Y es algo curioso que me dices, te percibo como una mujer fuerte, pero te puedo decir que todavía al día de hoy es algo que sigo trabajando. El tema de la confianza, el tema de la automotivación, es algo que se trabaja todos los días. Ese curso, esa certificación de coaching duró 1 año entre Chile y México, y pues eso ya fue hace muchos años, ¿no? Esas fueron las bases que todos los días sigo aplicando, porque en la mente, ese músculo que tenemos aquí, así como si nosotros entrenamos para pues una carrera de 10 kilómetros, un maratón, la competencia que tú quieras, pues es un periodo de entrenamiento, haces tu competencia y si dejas de entrenar, eso se va. No importa que si entrenaste para un maratón hayas hecho el tiempo que querías, 3 horas o lo que haya sido, y dejas unas semanas, unos meses sin entrenar y ese entrenamiento del músculo se va. Uh-huh. Si tú retomas, el músculo va a tener memoria y puedes adaptarte más rápido. Pero lo mismo con la mente, lo mismo con la confianza, lo mismo con la motivación, lo mismo con esa preparación de la mente, es de todos los días. Entonces, mira, se me quedó muy guardado algo que me compartió una persona que me dice, es que yo ya he tomado muchos cursos y ya, o sea, yo ya estoy pues como desilusionada porque no avanzo y sí, mira, el año pasado tomé y dije, bueno, el año pasado, pero de eso ¿qué tanto aplicas el día de hoy? Nuevamente, ¿no? Si no lo practicas, se va. Entonces, para mí esto de la preparación de la mente es algo que tengo muy presente y que todos los días me cuestiono, ¿no? Desde la confianza en mí misma. A ver, ¿cómo se entrena la confianza? Preparándote, ¿no? Yo decía, a ver, si tengo que entrenar más, porque no he tenido los cursos que a lo mejor mis compañeros europeos han tenido, porque tienen acceso a ello, y yo acá desde Aguascalientes pues no tenía acceso a eso, digo, no importa, pero me voy a tener que preparar más, ¿no? Entonces, siendo muy conscientes de qué tipo de entrenamiento y de que el entrenamiento de la mente, te puedo decir que sí es un 80% y el del cuerpo un 20%. Entonces, identificar las carencias, ¿es eso? O sea, como primero saber qué quieres, o sea, ser auténtico y después identificar las carencias y trabajar sobre ellas para levantarlas, o cómo funcionaría. Mira, esa es una analogía que me gusta mucho. En el montañismo usamos arneses, ¿no? Uh-huh. Usamos un arnés y ahí ponemos el equipo que vamos ocupando, cuerdas, mosquetones y... Cuando yo empecé en el montañismo decía, a ver, ¿cuál es mi primer meta? Mi primer sueño, pues ir a Everest, ¿no? La montaña más alta del planeta. Y yo empecé a ver todos los montañistas que habían ido a Everest. Y decía, a ver, ¿qué características tienen? Son disciplinados, tienen mucha resiliencia porque a veces no llegas a la cima y tienes que volver a regresar. Uh-huh. Tienen mucha paciencia porque no hay una agenda determinada, o sea, dependes del clima, de las cuerdas, de la salud, de la ruta, son muchas cosas. Entonces empecé a hacer el listado de todas las características de las personas que yo quería ser, ¿no? Y a un lado, las que sí tenía. Y así fue muy fácil ver, así como decir, claro, a ver, estas son las herramientas que yo necesito en mi cinturón, en mi arnés. Uh-huh. ¿Cuáles son las que necesito trabajar, no? Más allá de las deficiencias, era como ver esas herramientas uh-huh. o ingredientes que yo necesitaba poner en mi cinturón para ser la persona que yo quería ser. ¿Qué querías ser en tu lista? Ser una de las mejores montañistas del mundo, ¿no? Y decía, a ver, mira, en esta parte también una de las herramientas, pues era la confianza en uno mismo. En esa confianza de determinar, porque cuando yo digo, ok, ya había subido Everest, ya había subido otras montañas, digo, quiero hacer quiero subir las montañas más altas del planeta, las 14 8000, como le llaman, arriba de 8000 metros. Cuando yo investigo, en ese momento,
empiezo a ver los listados de mujeres destacadas, ¿no? Y en ese momento había 65 mujeres que habían ido al espacio. Y decía, wow, 65 mujeres, y empiezo a ver y sigo viendo, y yo estaba buscando las mujeres de los 8000, ¿no? En las montañas. Y me topo ya con ese listado y veo que eran en ese momento 3 mujeres. Una española, una austriaca y una italiana. Y en ese momento me di cuenta que era más fácil convertirme en una astronauta que subir las 14 montañas más altas del planeta. ¡Qué fuerte! Y en ese dije, a ver, o sea, estoy loca, ¿qué ¿Qué meta? Ajá, ¿qué meta se me ocurre? Porque, pues, estadísticamente está casi imposible. Es .0000000 para poder yo hacerlo. Y tu parte hiperactiva dijo, me interesa. Y la retadora dijo, va. Compulsiva, interactiva y competitiva dijo, ¿por qué no? ¿No? O sea, dije, bueno, lo voy a intentar. Ahí en ese entonces, cuando lo determino, llevaba 5 de esas montañas. Wow. Ya llevaba mi primer récord Guinness. Ok. Mi primer récord Guinness me viene a dar ese impulso de decir, pues como que sí se me da, ¿no? O sea, este esfuerzo y esto que estoy haciendo como que tiene un fruto y podría llegar a suceder, ¿no? Oye, pero también fíjate que, o sea, ahorita que nos lo compartes, pienso en esta lista que hiciste, ¿no? Las cosas que tengo, las cosas que no tengo, pero que puedo tener eventualmente, ¿no? Si tengo tal meta. Pero desde afuera, lo que percibimos las demás personas es que el montañismo, convertirte en alpinista, es una actividad muy cara. Sí. Para la que se necesita mucho dinero y creo que no cualquier persona tiene acceso. De hecho, estaba viendo, creo que tú lo comentaste en alguna entrevista, que creo que una ida al Everest cuesta $60,000. Sí. ¿Cómo consigues ese recurso? ¿Cómo fue en tu caso decir, ok, soy muy hábil, soy muy rápida, me preparo mucho, pero ¿de dónde viene el dinero? Porque sin el dinero puedes tener muchas aptitudes, pero a veces no lo logras. ¿Cómo fue para ti resolver esa parte económica? Es una excelente pregunta porque es parte también de las principales limitantes que yo veo, que son las circunstancias que nos rodean. Y en mi caso sí fue un camino largo en cuestión digo, o sea, yo venía de un tema, pues, o sea, profesional y era nada más de hobby, o sea, no era una meta personal, y empiezo a construir, mis redes sociales eran pues también personales, y empiezo a ir a las empresas y era como, a ver, pero ¿quién eres, no? ¿Y qué quieres hacer? O sea, primero era como lo del huevo o la gallina, ¿no? Me tocó, mira, sacar préstamos, vender mi auto, renunciar a muchos trabajos. Fueron muchas decisiones que tuve que tomar para poder seguir eligiendo ese camino. Y el tema de los patrocinios para mí cambia cuando me topo con Flexi. Flexi es una empresa mexicana que se compromete conmigo y dice, ok, vamos en este camino donde ya llevaba algunas montañas, o sea, ya tenía ya el respaldo, ya tenía el Guinness, ya tenía, pero obviamente el recorrido de todas estas expediciones faltaba bastante. Y se entiende porque en el montañismo no es como en las Olimpiadas que hay una plataforma que te van a proyectar con millones de personas en la televisión. O un campeonato de fútbol donde igual también ya sabes que miles de personas te van a estar viendo. Donde la retroalimentación es instantánea. Claro, las marcas saben que van a tener un impacto, ¿no? Y acá, cuando yo veía a las montañas y pues esas son las fotos que yo tomo y siempre dicen, ¿y ahí quién te va a recibir? ¿Quién te va a ver, no? No hay nadie que te esté en la cima esperando con una medalla. Oye, justo eso. Pareciera que es una disciplina muy solitaria, ¿no? Que subes a la montaña sola. ¿Es así o hay un equipo atrás de ti? Y si vas sola, ¿a quién llevas en la mente? O sea, ¿quiénes más te rodean? Ve en tu Instagram que llevas un equipo, pero cuéntanos un poco si es muy solitario en verdad o si hay un equipo atrás de ti y ese equipo ha subido contigo. Cuéntanos un poquito cómo es. Ahí hay una dualidad, fíjate. En mi caso, yo pues estando en Aguascalientes yo no pertenecía a ningún club alpino, nada, ¿no? O sea, fue como iniciar de una manera solitaria, investigando estas empresas nepalíes para poder ir al Everest y a todas estas montañas, y ahí es donde empecé a organizar equipos y conocer un grupo de personas. Los Sherpas son un ingrediente muy importante en estas expediciones porque son la gente local que tiene toda la expertise de estas montañas y con ellos al principio hice equipo, ¿no? Posterior, bueno, ya empecé a conocer más personas, empezamos ya a juntarnos, a armar expediciones en conjunto, pero te puedo decir que sí es como, por ejemplo, la búsqueda de patrocinios era algo muy individual y después ya me juntaba con equipos internacionales con los cuales hacíamos un plan para subir ciertas montañas.
Entonces, sí tiene que ver, en mi caso, también parte del equipo pues viene siendo mi familia, ¿no? Ese pilar importante de apoyo que pues me ha sostenido a lo largo de estos años, pero sí hay como una dualidad dependiendo de cómo lo veas. O sea que digamos que los patrocinios han sido algo fundamental como para que puedas seguir desarrollando esta actividad. Pero qué tan difícil es que estas marcas volteen a ver especialmente a mujeres que hacen esta actividad, este deporte, porque hemos visto históricamente a hombres haciéndolo. ¿Qué tan difícil sientes que fue al momento de decir, soy una mujer que está haciendo esto y que confiaran en ti? Te cerraron también muchas puertas a la hora de decir, oigan, busco este patrocinio, porque incluso lo que te pones es caro. O sea, tú no puedes ir con estos tenis a la montaña, necesitas calzado especializado, ropa especializada. ¿Cómo fueron estas experiencias y qué tantos tragos amargos te diste en este camino? Y te has dado, porque no lo has dejado de hacer, lo sigues haciendo. Y además ahí porque estadísticamente era perder para las marcas. Si solo 3 mujeres lo han logrado, o sea, ¿por qué invertirle a algo que estadísticamente parecía que iban a perder? Y porque dices, en la montaña no iba a haber nadie que te recibiera con una medalla. Totalmente. Mira, sí creo que la parte de preparación profesional me ayudó mucho para poder armar un plan de negocios, para poder ir a las empresas, para poder hacer una presentación de un proyecto. Y yo creo que ahí es también parte de lo que digo, y por supuesto, pues muchos deportistas se enfocan en entrenar su disciplina y esta parte a veces no está complementaria, ¿no? Entonces creo que sí, el haber estudiado tanto tiempo y todo, sí tuvo sus frutos, o sea, fueron la base de muchas cosas. En la actualidad ahorita yo doy conferencias, ¿no? Entonces, pues este ingreso, que es casi ya mi principal ingreso, es base por esa preparación que ahora que tuve, ¿no? No la ejerzo como tal, pero sí es algo que me nutrió para lo que soy hoy. Entonces, para mí, siempre cuando me preguntan, oye, quiero ir a ciertas montañas, quiero ir al Everest, ¿cómo le hago? Y ayudar a poder armar un proyecto, hay ciertas metodologías para poder que un proyecto sea atractivo para las marcas, ¿no? Hay agencias o managers que te ayudan y se llevan un porcentaje y que pueden, pero sí creo que es algo que los deportistas deberían de poder también complementarlo. O sea, sí haz lo tuyo, pero también enfócate en esta parte administrativa y de proyectos para poder ser, pues, algo integral. En muchas ocasiones me cerraron las puertas. En muchas ocasiones iba a empresas y así como de, ay, sí, ya por fin, espero que sí. Semanas antes de irme a la expedición y yo salía llorando, ¿no? Así de que es que ahora qué voy a hacer y que, ¿cómo le hago para conseguir el dinero? Y sí fueron muchos momentos de mucha frustración. Porque o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no les interesa Y sí me di cuenta que dije, a ver, tengo que armar también una imagen. Entonces empezar con mis redes sociales y a hacer una proyección de imagen y decir, bueno, también a las marcas hay que ofrecerle algo, ¿no? Entonces fue como ir en conjunto con muchas cosas, pero sí te puedo decir que, pues así como las ventas, es tal cual, porque tú vendes un producto, claro, vendes un proyecto, de 20 puertas que tocas, una te va a abrir, ¿no? ¿Cuántas veces? O sea, hemos documentado contigo todas las veces que fuiste a la cima. Sí. Pero y todas las veces que no, como hablando de esto. Y algo que también, no sé, pienso en tu caso, cuando vendiste tu coche, cuando te endeudaste, por cuánto te endeudaste, y si no pensabas, y si esto no funciona, y qué escuchabas a tu alrededor. Porque creo que aquí, las que estamos aquí sentadas, hemos apostado también por una vida independiente, o sea, un camino de carrera independiente, y ha sido endeudarnos, ha sido renunciar a trabajos, mucha incertidumbre, sí, inseguridad. Entonces, ¿cómo la viviste? Mira, dices esa palabra, ya la tenía así, la incertidumbre. Algo con lo que tuve que lidiar y aprender a entender que es parte de la ecuación. Si quería hacer algo nuevo, diferente, la incertidumbre es parte de. O sea, a veces cuando me dicen, oye, a ver, ¿cómo dejaste todo? O sea, tu trabajo, toda la certidumbre por irte a las montañas. No fue algo de un día para otro. O sea, me hubiera encantado que hubiera sido una vocecita así como de, sí, ese es el camino, ¿no? renuncia. ¿No? Sí, renuncia y dalo todo. No, fue un camino de descubrimiento, de seguir esa pasión, esa emoción, esos sentimientos, esa intuición, pero
te puedo decir que todavía el día de hoy, o sea, hay veces que me levanto y digo, oye, a ver, sí estaré haciendo bien con este nuevo proyecto que traigo. Ok, ya vino el segundo récord Guinness, wow. Pero, a ver, sí fue la mejor elección en el camino de mi vida, donde pues todas las decisiones que tomé, o sea, tienen una consecuencia, o sea, es como... Un sacrificio. Entonces, sí es importante saber que la incertidumbre siempre va a estar ahí. Claro. Aunque sea tu pasión, oye, a mí, bueno, me pones a hablar de montañas y, o sea, no me callas, ¿no? Es todo, o sea, me emociona, mi corazón se acelera y es algo que nuevamente la pasión no está en la mente, o sea, no está en ese razonamiento, está en las emociones, ¿no? Está aquí. Es por eso que cuando yo decido ir a Everest, decía, a ver, tengo que renunciar, vender mi auto, pedir un préstamo, me puedo morir, no tengo la certeza de que voy a llegar a la cima, o sea, la razón me decía, no vayas, ¿qué haces? Aquí quédate, ¿no? La razón decía, no, por ahí no, pero aquí me decía, o sea, ve, inténtalo, dalo todo, sigue ese corazonada. Entonces, era como empezar a voltear hacia adentro, o sea, sí escuchando las voces de afuera, pero era como dándole más peso a mi voz interna. Okay. Y sabiendo que la incertidumbre iba a estar todo el tiempo. Oye, reconciliarte con la incertidumbre, ¿es eso? Yo ¿Cuál creo... sería la palabra? O sea, ¿qué hacemos con la incertidumbre? O sea, va a estar ahí, pero ¿cómo te reconcilias con ella? Yo creo que es lidiar. O sea, es saber, es como el miedo. El miedo no es ni bueno ni malo. Lo enfrentas. Ok. El miedo es una emoción como una de las 6 emociones básicas que tenemos como los seres humanos, que se determinan. Y el miedo simplemente nos ha ayudado a medir los riesgos, a sobrevivir. Claro. Entonces, a mí cuando me dicen, oye, Viri, qué valiente que fuiste al K2 o que fuiste a estas montañas donde de 3 o de 4 que uno muere, ¿no? O sea, es un porcentaje muy alto de fatalidad. Qué valiente porque no tuviste miedo. Le digo, espérame, o sea... Sí, tenía miedo. Sí tenía miedo. Siempre he tenido miedo. Porque en el día el que deje de tener miedo, voy a estar muerta. O sea, te aseguro que si dejo de tener miedo, dejo de tener la capacidad de medir los riesgos, de medir caída de rocas, avalanchas, grietas. Entonces era como, nuevamente, no es apagar el miedo, o sea, no es matar el miedo, es saber lidiar con él, es vivir con él, pero que no te frene, ¿no? Es decir, ok, lo siento, lo tengo, aquí está, pero no me va a frenar. O sea, voy a seguir caminando. Y yo creo que es lo mismo con la incertidumbre. Desde la cima de Broad Peak, mi 14 a 8000. No lo puedo creer. Fueron 8 años para cumplir este sueño. Y vaya montaña. Ahora toca bajar. Pero muy contenta de haber podido vivir, estar parada en los 14 puntos más altos del planeta. ¿Cómo se sostiene la fortaleza mental una vez que ya decidiste iniciar el viaje? ¿No? Que ya venciste todos los miedos de que, y si mejor me regreso a trabajar en oficina, ¿no? Y que seguramente tu familia también, mira, se las ha de ver bien rudas de decir, híjole, se va a ir y no sé si la veo de nuevo. Ya lo decidiste. ¿Cómo sostienes la fortaleza mental los siguientes 40 días de ruta? ¿No? ¿Qué tan rudo es mantenerte fuerte? Porque me imagino que empiezas con muchas ganas, pero al día 15 ya es diferente la historia. Somos las historias que nos contamos. Y en mi caso tuve que ir construyendo muchas historias, muchas metáforas y analogías y mantras, ¿no? Uno de mis mantras con el que siempre, o sea, con el que me aventé y dije, a ver, dejo el trabajo, decía, a ver, solo tengo una vida y no hay segundas oportunidades y no hay ensayos. O sea, si yo no hago algo por mí, nadie más lo va a hacer. Entonces decía, y si yo no lo intento, no voy a saber si lo puedo lograr. Y así empecé con mi primer montaña cuando fui a los 30 años. Decía, jamás he estado en una montaña, no sé si la voy a subir, pero al menos lo voy a intentar. Y para mí ese ha sido una primicia, ¿no? Es decir, el éxito no es el resultado, no es la cima. El éxito es intentarlo, o el fracaso es no intentarlo. O sea, el fracaso no es no llegar, el fracaso es no intentarlo. Y para mí esa es una primicia muy, muy grande que me ha ayudado a sostener y mantener durante todo este tiempo, decir, pues en muchas montañas no llegué, no me pasa nada, no los considero fracasos. Al contrario, es como fui y me di la oportunidad de saber si iba a llegar o no.
Oye, y por ejemplo, aplica para todo. O sea, yo escuché algunas entrevistas donde dices, bueno, ¿qué tanto quieres lograr? ¿No? Es una frase que tú dices, ¿qué tanto realmente quieres? Avanza, ¿no? Pero aplica para cualquier disciplina. O sea, las mujeres que nos están viendo a lo mejor tienen otros sueños que no son subir a una montaña, pero esta mentalidad que tú dices, ¿consideras que aplica para cualquier cosa que una mujer quiera? Para todo. Metas personales, profesionales, de pareja, deportivas, son los mismos valores. La disciplina, la resiliencia, la perseverancia, todos esos valores son los mismos, ¿no? Y todos esos mantras que me han ayudado a llegar hasta los lugares más altos del planeta, también me ha ayudado en la parte profesional, en la personal. Entonces es un estilo de vida, ¿sabes? Es como tú lo puedes replicar, no nada más es como somos personas integrales. Entonces, sí, definitivamente son esos mismos valores para cualquier ámbito y para cualquier tipo de cima. Oye, en algún momento también llegaste a comentar que, pues, en este camino has compartido con otras mujeres que de pronto dicen, ok, yo esta es mi última escalada, regreso a casa, apuesto por otra cosa como la maternidad y todo, ¿no? Y en el alpinismo también vemos a hombres que se casan, tienen hijos y siguen haciendo alpinismo. ¿Tú sientes que las mujeres sí pueden tener el combo completo o siempre tienen que elegir entre una u otra cosa? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este ámbito con base en lo que tú has vivido y lo que has visto en colegas? Creo que no hay una fórmula, no hay un bueno o malo, pero sí creo, y me tocó en mi primer montaña en el Himalaya. Yo pues apenas adentrándome en ese mundo de estaba en Nepal y éramos muy pocas, yo era la única mujer en esa expedición y había una rusa en otra expedición y escuché a uno de nuestros compañeros que decía, es que sí, la rusa, que no sé qué, tiene un niño de 3 años, ¿qué hace aquí? Además juzgando. Ajá, y yo me quedé con ese comentario y yo así como de, ok, tal vez, ¿verdad? Sí. Y después me entero que el marido estaba ahí también. Entonces sí dije, a ver, el marido también tiene el hijo de 3 años, ¿qué hace aquí? ¿No? Sí creo que hay un lazo especial entre madre e hijos, o sea, sí es un lazo diferente, pero sí esa es la elección de la mujer, ¿no? Y que sí se nos juzga desde ahí. Pero sí creo, y sí conozco muchas mujeres que están en estas montañas, que deciden pues seguir el montañismo con hijos, y sí se les llega a juzgar, ¿no? Y no al marido que está a un lado subiendo las mismas montañas, ¿no? Me ha tocado ver hasta gente o sea, hombres que su esposa está teniendo a su hijo, o sea, está dando a luz y él está en la expedición. Wow. Entonces, no creo que sea ni bueno ni malo, simplemente son elecciones. Yo te puedo decir que otro de mis mantras es decidir es rechazar. O sea, decidir un camino es rechazar otros. Yo en mi caso, para decir, pues fueron 10 años de estar en estas expediciones de muchos meses, donde era muy complicado simplemente tener una relación normal, ¿no? Mucho menos tener hijos y después estar yéndome 7 meses, 3 meses a estas expediciones, ¿no? Entonces, sí, yo decido irme a estas expediciones y soy muy consciente de ello, ¿no? O sea, como si en ciertos momentos hay que decidir y hay que saber que decidir un camino es rechazar muchos otros. En mi caso fue pues dejar en pausa mi parte, pues ni en pausa, ¿no? Dejar a un lado mi parte profesional, personal, para poder estar en estas montañas. Y esta que también es una parte profesional también, ¿no? O sea, al final de cuentas, hacer lo que haces lo llevas con profesionalidad también, ¿no? Qué rudo. Pero mira, la pregunta que tenemos, porque siempre lo estamos discutiendo, ¿no? Justo para este podcast es, ¿los hombres tienen que decidir igual? O es que a veces parece que ellos tienen que decidir menos. Sí. O sea, ellos pueden hacer todo sin poder elegir rechazan, una u otra cosa. Sí, o sea, ellos también están rechazando. Tener más caminos. O a ellos no se les cuestiona tanto, ¿no? Como ya el último estudio que hace Harvard sobre el desarrollo profesional de las mujeres con familia, ahí te habla del rezago que tiene una mujer. Si tiene un hijo,
comparado con su pareja, el rezago que tiene por la maternidad, por o sea, son muchas cuestiones que la mujer a lo mejor no está tan dispuesta de quedarse esas horas extra cuando está amamantando, o sea, hay muchos factores y hablaba pues de esos rezagos profesionales por la maternidad, ¿no? O sea, ya está comprobado, ya hay estudios que nos dicen que efectivamente sí hay un rezago. Y bueno, yo creo que también son como esos regalos que las mujeres puede tener el dar a vida y pues nuevamente tiene que ser una elección muy, muy consciente, ¿no? En mi caso, yo sí te puedo decir, yo antes sí decía, no, pues ya termino el proyecto de las montañas, de los 14 8000 y ahora sí ya me caso, tengo hijos y llegué a un punto en que dije, a ver, tengo 40 años y es como, pues no, o sea, a lo mejor a lo largo de mi vida he tomado otras decisiones. Entonces sí me di cuenta que cuando ya era momento así como de ya ahora ponte seria porque pues como los hombres, las mujeres tenemos un reloj biológico muy marcado, entonces era como de cuando llegó ese momento dije no, creo que estoy en paz con eso, en cuestión de decir elijo una vida sin hijos y no al menos hoy te puedo decir no me arrepiento, es algo de verdad hace meses, ajá. Pero sí me costó darme cuenta porque sí creo que, bueno, al menos personalmente, sí sentía que ese paradigma de la mujer, como de ese desarrollo o no desarrollo, hay una palabra, de esa, como la mujer realizada, es a través también de cuando tienes hijos. Claro, ¿no? de la maternidad, de la familia feliz. Yo estaba realizada en toda esta parte profesional, de personal y decía, no, es que me falta este ámbito. Y después dije, no, o sea, ese también no necesariamente, ¿no? Entonces me costó como deslindar esa realización de la mujer como una mujer integral, el de que no era tener hijos, ¿no? También para nosotros es muy importante, ves que nos decías esta lista de las herramientas que necesitabas, ya una vez que sabías quién eras, ¿cuáles son esas herramientas que necesitas en la montaña tal cual? Y que también nos las tienes que compartir, porque nos dijiste, esto no sirve para subir solamente, sino para todo en la vida. Mira, una muy, muy importante, ya mencioné la de la confianza, la de la automotivación, pero te puedo decir que la de la capacidad de desarrollar esa intuición. Imagínate en momentos, en medio de una tormenta, tomar la decisión de si bajar o de seguir, ¿no? Evaluábamos me recuerdo muy bien en el K2, viene esa tormenta, íbamos ya para camino hacia la cima, varios días, pero íbamos camino hacia la cima ya, y viene esa tormenta, nos tenemos que refugiar en una carpa que encontramos en el camino y fue así como que al día siguiente evaluar la nieve, las condiciones, la mitad de la expedición baja. O sea, decide bajar porque dice esto es una señal, no está bien y que no es el momento, la montaña ya nos habló y yo decía, no, o sea, es el momento de demostrar que tanto lo queremos, ¿no? Nuevamente, vamos, pero era así como interiorizar, decir, a ver, ¿desde dónde me estoy hablando? ¿Desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿Desde el ego? O sea, no, tengo que llegar y tengo que, desde el miedo, o sea, puedo morirme, esta es una de las montañas más peligrosas, hay que bajar, ¿no? Entonces, sí fue un camino, un proceso de conocerme, de voltear hacia adentro para poder tomar las elecciones que mi alma y mi ser era como lo más puro, ¿no? Sin tener tanta contaminación externa. Oye, ¿cómo trabajas esta otra parte tan ruda, ya estando en la montaña, de que una colega pierda la vida en el camino? ¿Cómo fue la primera vez que perdiste a alguien? ¿Cómo trabajas eso emocionalmente? Porque lo pienso ahorita y mira, se me hizo chinita la piel. Sí, son momentos muy duros, ¿sabes? Tengo muchas fotografías y muchos videos donde ya muchos amigos no están, ¿no? Entonces sí, es así como parte del misterio de la montaña y de la vida, porque ellos mueren y porque yo sigo, ¿no? Esta parte de ese misterio. Pero sí te puedo decir que el momento que más me pegó fue en el 2023, cuando estaba por terminar el proyecto de las 14 8000, yo iba por el sueño y el reto de ser la primera mujer en el continente americano de lograrlo. Éramos 3 mujeres, eran 2 americanas, 2 gringas y yo. Yo termino en septiembre
y logró ser la primera mujer en el continente. Ellas les faltaba una montaña y se fueron al Tíbet, a Shishapangma, en China, y en esa última montaña las dos mueren en 2 diferentes avalanchas, ¿no? Ellas súper jóvenes, mucho más jóvenes que yo, y con una sí tenía mucho contacto, con la otra poco, pero sí era, pues coincidíamos en las expediciones. Y fue como, o sea, en su última montaña, antes de llegar a la cima, ¿por qué? Y sí me cuestioné mucho, ¿no? O sea, ¿qué tanto vale la pena? Pero nuevamente te puedo decir que es parte del costo que hay que pagar por los sueños, ¿no? Todos los sueños y todas metas También tienen un costo, ¿no? Y eso para mí es muy claro. Obviamente en este sueño, pues la vida misma puede ser un costo. Pero te puedo decir que creo que hay un costo más alto, que es el de no intentar, ¿no? Yo no me imagino en 10 años, 5 años, de estar diciendo, a ver, ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a ir a Everest, ¿no? A estas montañas, o qué hubiera pasado, ¿no? O sea, creo que tiene un costo más alto y para mí fue, ok, pago ese riesgo. Ok. Oye, y me imagino que a raíz de esto que has hecho también muchas mujeres, muchas chicas jóvenes, a lo mejor niñas, adolescentes, te han escrito en tus redes sociales de que, oye, yo quiero hacer lo mismo. ¿Cómo recibes esos mensajes, esa retroalimentación de la gente allá afuera, especialmente mujeres que ven en ti un modelo a seguir? Mira, yo creo que de las gratificaciones que la montaña me regaló. Porque yo empiezo a subir montañas sin esperar eso, ¿no? No era algo por lo que yo lo hacía. Y ya en el camino empezar a recibir estos mensajes empecé a correr mis primeros 5 kilómetros, ¿no? Ese es un mensaje que se me quedó muy, muy grabado, así de, es que te quiero escribir porque ya corrí mis primeros 5 kilómetros y tengo tantos años, y era como, wow, ¿no? O sea, como el poder tú influenciar de una manera positiva, mover a una persona a hacer algo positivo, era wow. Y en el camino me di cuenta que es algo que es una manera de trascender más allá de cualquier récord, de cualquier cima, de lo que tú quieras, ¿no? El trascender a través de otros. Y ahora es uno dando las conferencias. Tenemos junto con mi hermano tengo una fundación de salud mental. También hacemos proyectos con mujeres y la verdad es que se ha vuelto ya algo mucho más gratificante que cualquier cosa. Das las conferencias, tienes la fundación, sabemos que también estás metida en el tema de los vinos, que estás pensando en una marca de joyería que la estás desarrollando. Sí. Creo que también nos has puesto como ejemplo lo importante que es la diversificación, no solo quedarte en subir montañas y buscar patrocinios para ir a la montaña. ¿Qué tan clave es poder diversificarte en todas estas áreas? Que quién lo diría que también pues estás en el vino, ahora en la joyería, y que la joyería también está ligada a la montaña también. Sí, mira, sí creo, y sí es algo que siempre trato de promocionar mucho, que es prepárate, ¿no? Estudia. Y no solamente como la parte de la carrera profesional, sino en lo que tú quieras, prepárate, ¿no? Esa es parte importante. O sea, a mí algo que por lo que me gusta la montaña es porque es la utopía de la equidad. La montaña te va a tratar igual si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tu color de piel, si tienes dinero. O sea, la montaña te va a tratar igual, es la misma altura, la misma temperatura, la misma distancia. Y ahí yo como mujer, con mis compañeros europeos en su mayoría, fue cuando me di cuenta, claro, o sea, yo estoy a la par aquí, o sea, y todo va a depender de mi preparación y de mi desempeño. No va a decir, es que eres mujer, bueno, te vamos a poner menos peso, ¿no? En la mochila. No, decía, a ver, o sea, con los cuates de 2 metros, así súper fuertes, dije, pues él puede cargar más fácil la mochila. Entonces yo tengo que entrenar más. Pero era jamás hacerme ni chiquita, ni menos, no, me tengo que preparar, ¿no? Esa es una. Y esta parte también para mí, como para las mujeres, y más para las niñas, siempre es así como, prepárate y sé independiente. O sea, tú independiente, económicamente independiente. O sea, y de ahí puedes armar un proyecto de vida con alguien, pero tú siéntete que tienes esa capacidad, ¿no? Y para mí eso es algo súper, súper importante que trato de empujar, y ahora diversificando en otras áreas, a veces pues tuve que nuevamente, ¿no? Empezar de cero, con el vino era empezar de cero, y otra vez, ¿no? A prepararme y a tomar cursos y a empezar a crear un camino.
Pareciera que en todo ya estás muy top, ¿no? O sea, ya no estás imparable. Pero seguramente a tus 42 años todavía hay mucho camino que recorrer. Sí. ¿Qué más cosas quieres conquistar arriba de la montaña y abajo de la montaña? Te voy a decir que ahorita me siento como apenas empezando y que es en la vida de pareja. Durante esos 10 años yo estuve muy enfocada, o al menos las historias que yo me conté decía, no, ahorita está muy difícil tener una relación y estarme yendo a estas expediciones, ¿no? Era la historia que yo me contaba. A lo mejor muy fácil, ¿no? No querer lidiar. Y por todo ese tiempo aprendí pues a hacer yo mis cosas y ir en el camino sola y yo avanzar a mi ritmo. Y ahora ya tengo 10 meses, ¿no? Con él es español y también le gusta las montañas. Estás enamoradísima, se te ve, te cambió. Pero sí es algo en el que estoy incursionando. Sí. O sea, estuve tanto tiempo acostumbrada a estar sola y a caminar a mi ritmo que ahora, pues, este es un área que te puedo decir que sí estoy así como que me siento principiante. Pues ahí hay otra lección, ¿no? O sea, el amor te llegó también 42 años y estás, ahora sí que se te ve que estás enamorada porque te cambió, ¿verdad? El brillo de los ojos. Es una lección también, ¿no? O sea, abajo de la montaña estás con un reto nuevo, pues, ¿qué es tu amor? Sí, sí, sí. Y nuevamente muestra que no hay edad para iniciar en una disciplina o en un negocio o en un tema. O en una relación, como dices. O en una relación, ¿no? Que a veces nos dicen, o sea, ya a los 30 ya estás, ya te pasaste, ¿no? Entonces, no necesariamente, no hay camino. Y es la oportunidad que yo siempre digo, dense la oportunidad de crear su propio camino. No nos dejemos contaminar por todo lo que dicen las redes sociales, la sociedad, la familia, permitámonos experimentar y decir, bueno, a ver, pues todo mundo dice que esta es la felicidad, para mí no, para mí fue el camino de las montañas y ahorita ya es un camino diferente, ¿no? Entonces, claro, además todo se puede, o sea, puedes ahora empezar otra nueva historia, que no necesariamente es de alpinista. Oye, y como conclusión nos gustaría muchísimo, Viri, que nos dieras unas cuantas enseñanzas, ¿no? De tu conferencia magistral, que es el Everest Decálogo de Metas. Entonces sería muy importante para que, sobre todo, te la dijeras muy enfocado en chicas, porque supongo que en estas conferencias, pues es muy alpinistas, hombres, tal. Pero, ¿qué de este decálogo nos sirve a nosotras para que justo nos inspires y podamos avanzar y subir a la cima como tú? Bueno, el de los paradigmas, el de que no, por esto de, yo empiezo con eso, ¿no? A los 30 años empezar, que ya era tarde y que no hay edad establecida. Como mujer yo sí creo que la confianza es algo que debemos de trabajar mucho. ¿Por qué? Porque si estamos entrando a mundos donde no hay tantas mujeres, pues nosotros tenemos que crear ese propio camino, ¿no? Al menos en mi caso así fue. Y te puedo decir que sí fue un camino, cuando me ven y me dicen, no, es que tú ya eres una mujer con mucha confianza, y digo, no, es que es algo que nuevamente se trabaja todos los días, ¿no? Entonces, eso, como darnos cuenta en qué nivel de confianza estamos y cómo crear la confianza, bueno, una, preparándonos y otra, escuchando nuestra voz interna. Esa es muy importante, entrenar nuestra voz interna. Porque a veces, pues, somos las principales saboteadoras nosotras mismas. Total. Y viene, pues, muchos estigmas, parte cultural, entonces hay que darnos cuenta de eso y empezar a poner nuevas palabras, a sembrar nuevos pensamientos, que son, yo siempre digo, a ver, ¿cuáles son los pensamientos que necesitas poner en tu mente? Y ponte post-its, ve videos, habla con personas que estén relacionadas con el sistema, o sea, empieza a sembrarlas en tu mente, ¿no? ¿Qué otro te pudiera decir? Yo creo que también, y hombres y mujeres, pero también yo creo que en mujeres, porque somos muy, bueno, al menos yo soy como muy exigente, ahora muy así de que, a ver, ahora voy por esta meta, ¿no? Y me enfocaba y perdía de vista todo lo demás, y es la capacidad de poder apreciar el paso del día de hoy, ¿no? A veces nos enfocamos tanto en la cima o en ese resultado que dejamos de darle ese valor a los pasos de todos los días, ¿no? A apreciar el camino.
Entonces la montaña es otra analogía preciosa que te enseña que todos los pasos son importantes, que se pueden disfrutar y que obviamente la meta va a ser esa cima, pero que no hay que pensar todo el tiempo en la cima. Por ejemplo, Everest, una expedición de 42 días, la cima fueron minutos. Imagínate si todo el tiempo de esos 42 días estuviera pensando en la cima. No valdría la pena. Entonces lo mismo en la vida, ¿no? Tener esa capacidad de apreciar cada paso para poder cuando llegue ese momento poder disfrutarlo y desde lo más alto ver que sigue. Okay. Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras, por acompañarnos en esta edición de Pioneras, por compartirnos tus experiencias. ¿Hay algo más que quisieras agregarnos, compartirnos? Igual también tus redes sociales para que la gente, las chicas especialmente, puedan seguirte. Bueno, mis redes sociales es Viri Álvarez MX, tanto en Instagram, que es como la red que más uso, y la página web es virialvarez.com. Ahí también estoy compartiendo pues mucho de las enseñanzas que la montaña me ha permitido aprenderle. Y yo creo que un mensaje hacia las mujeres, sí te puedo decir que seamos más abiertas en escuchar otras historias. Te puedo decir que en lo personal, a mí sí me ha ayudado mucho escuchar a otras mujeres cómo ha sido su camino, para entender que cada camino es diferente. Total. Y que, por ejemplo, de la historia de otra persona puedo tomar cierta cosa, ¿no? Pero sí es como decir, claro, es entender que no hay un solo camino. O sea, que si no hiciste algo a cierta edad o triunfaste a cierta edad, ya entonces es como decir, claro, yo puedo crear mi propio camino y desde ahí podemos tener la posibilidad de crear el panorama que queramos, ¿no? Perfecto. Y pues muchas gracias a todos ustedes que han sido parte de esta emisión de Pioneras, donde conocemos historias increíbles, empoderantes también para explorar nuevas áreas. Ha sido un placer estar con todos ustedes, con todos ustedes, con mis amigas Claudia Solera, Cintia Sánchez y pues Viridiana, gracias por estar aquí con nosotras. Esperemos que próximamente en el tercer récord Guinness volvamos a platicar. ¿Cuál va a ser el tercero? A ver, cuéntanos, ¿qué tienes en la mira? Ese está muy lindo porque es en pareja y vamos por los picos de América. Queremos subir todas las montañas más altas de todos los países que hay en América, son 35 países, entonces es un proyecto de 1 año y medio, pero que va también con la Fundación a favor de la salud mental y la prevención del suicidio. Entonces va ahí... O sea, ¿tu pareja va a subir contigo? Sí. Wow. Vamos subiendo juntos. Entonces, ahora vas a acompañar, por favor, de esa aventura para verlo en el YouTube. Sí. Ay, no, qué increíble. Pues muchas felicidades. Estaremos muy pendientes de todo esto. Y bueno, pues gracias también a la producción de Milenio por hacer esto posible. Se despide de ustedes Yanis Mérida y nos vemos la próxima. No sin antes recordarles y pedirles que por favor nos digan sus comentarios, sus sentires a raíz de este programa y también qué otras pioneras les gustaría que tuviéramos aquí en este estudio, porque sabemos que historias hay muchísimas y queremos que todas ellas lleguen aquí a este foro. Así que pues gracias, amigas, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Hasta luego.